Y en esta serie que hemos titulado Estar de pie otra vez, no, estamos hablando sobre algunas temáticas sobre lo que es la resiliencia. No sé si ustedes han escuchado mucho esta palabra últimamente, como en las redes sociales, en muchos lados. Resiliencia. Resiliencia. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? La resiliencia es como el arte de volver a empezar. Y recuerdan que el sermón de la semana pasada fue volver a empezar. Recuerda, ¿cómo volvemos a empezar después que todo se desbarató? Después que todo se fue sí, por donde usted pensó. ¿Cómo volvemos a empezar? Y el sermón de esta mañana, de este domingo, es cuando todo se derrumba, Dios tiene la última palabra. Voy a leer 3 citas bíblicas, por favor, sígame. Una está en Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. La segunda cita bíblica está en el Salmo 46, versos 1 y 3. La tercera cita bíblica se encuentra en Miqueas, capítulo 7, verso 8. Siempre a mí me gusta usar la versión Reina Valera. Hay muchas versiones de diferentes Biblias. Creo que la Reina Valera es una versión neutral, ¿no? Hay algunas versiones que tienen un lenguaje más actual, y también a veces las uso para algunos sermones en específico, pero por lo general siempre yo uso la versión Reina Valera del año 1960. O sea, ¿qué significa eso? Que es que el 1960 fue la traducción, y cuando se tradujo la Biblia a la versión Reina Valera en el año 1960. Yo todavía en 1960. A mí en 1960. Bueno, yo así todavía me faltaban 10 años para nacer a mí. Así que no puede ser. Hoy comenzamos esta nueva etapa en nuestra serie de Estar de a pie, y quiero comenzar con una imagen muy simple en su cabeza, en su mente, en su imaginación. Imaginan ustedes que están construyendo algo. Puede ser una casa, puede ser un negocio, puede ser un plan de familia, puede ser un proyecto de familia, puede ser un proyecto de construir una familia, de hecho, concretamente, ¿no? Puede ser un sueño que quieres lograr. Y de repente, sin aviso, viene algo, irrumpe, pasa a algo que no esperabas, y sin que lo eligieras, sin que lo quisieras, sin que lo planearas, sin que lo pensaras, todo se derrumba de un momento a otro. No parcialmente, no un poco, sino todo. ¿Cuántos de ustedes pasaron esa experiencia? Que todo se derrumbó. Como una alabanza que dice, todo se derrumbó. No, alabanza. Se me confunden a veces No parcialmente, no un poco, sino que todo se derrumba. Como les decía la semana pasada, nosotros nos hemos vuelto expertos nosotros nos hemos vuelto expertos, digo cuando lo digo nosotros, Silvina y yo, nos hemos vuelto más expertos en fracasos que en sucesos. Y no que no hemos tenido sucesos, pero a la cuenta de la vida, cuando usted va a contar, han sido más los fracasos que los sucesos. Gracias a Dios, últimamente estamos viviendo más de este lado, el lado de los sucesos que de los fracasos. Ese momento tiene un sonido en particular, cuando todo se derrumba. El sonido del silencio después del estruendo, después que pasa, algo que viene. El sonido que uno se queda mirando los escombros sin saber dónde empezar o cómo empezar otra vez. El sonido de una voz interna que dice, ahora ya no hay más nada. Yo me he encontrado en situaciones que yo dije, después de esto no hay más nada. Después de esto
olvide polvo. Que sí es pela y más pelo, más pela. Todos en este salón, a excepción de algunos menores que están aquí, pero creo que todos en este salón, la mayoría, algún momento hemos escuchado ese estruendo y hemos tenido el pensamiento de que después de esto ya no es más nada. Y la pregunta que este sermón quiere responder es la más honesta que un creyente puede hacerse en ese momento. Dios tiene algo que decir. Dios tiene algo que decir en esos momentos donde todo se derrumba, donde todo se cae. O simplemente Dios guarda silencio. Dios tiene algo que decir, o simplemente Dios, como decide callarse y quedar en silencio. ¿Qué opina usted sobre esto? No me conteste a mí, pero contésteselo a usted. Para usted, ¿Dios se queda en silencio o Dios tiene algo que decir en estos momentos? Y la respuesta de la Biblia es clara. No es importante, no es tan importante lo que usted piense acerca de esto, ni lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia acerca de qué es lo que hace Dios cuando pasamos por estos momentos que todo se derrumba. Y veamos la primera cita bíblica que está allí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 y 4. No sé si ya lo tenemos en pantalla, la cita bíblica. Si está aquí detrás mío. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice que tengamos por suma tristeza cuando nos encontremos ahí. Está ridículo esto, ¿verdad? El Santiago está súper ridículo. Porque dice, quiero que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A lo largo del desarrollo vamos a entender esta palabra. Vamos ahora a la segunda cita bíblica, el Salmo 46. El Salmo 46, verso 1 al 3. Mire qué lindo esto, lo que dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Wow. Y ahora vamos a nuestra tercera cita bíblica de la mañana, que es Miqueas, capítulo 7. Y fíjese lo que dice. Tu enemiga mía. O sea, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Aunque? No. Le está hablando. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a alguien en específico, a un enemigo. En este caso dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levanté. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Tres textos, tres ángulos distintos, pero una sola verdad. Cuando todo se derrumba, Dios tiene la última palabra. El derrumbe no es el final. Número uno, el derrumbe no es el final de la historia. Lo primero que necesitamos entender cuando todo se derrumba es esto. El derrumbe no es el capítulo final
de tu historia o de mi historia. Hay una mentalidad muy humana, muy comprensible, que confunde el momento más oscuro con el final. O sea, que nos confunden el momento más oscuro de nuestra vida con el final de nuestra vida o de nuestra historia, y eso no es así. Que cuando estamos en el suelo, rodeados de escombros, la perspectiva como que se afina, se achata y solo vemos lo que cayó, no lo que Dios puede levantar. A menudo cuando estamos en medio de esos escombros, solo vemos bellos escombros y solo vemos desastre a nuestro alrededor y no tenemos la capacidad emocional de poder ver qué es lo que Dios puede levantar de esos escombros. Pero la Biblia nos muestra algo completamente distinto. Y aquí tenemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías lideró la reconstrucción de Jerusalén, una ciudad literalmente en escombros, con sus muros derribados, su pueblo en vergüenza, y en medio de esa devastación, Nehemías declara la siguiente palabra: el Dios de los cielos, fíjese, en Nehemías capítulo 2, verso 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Hey. Nehemías no puso, ay Dios, que tú sabes, mira que ahora estamos carroqueados con esta malicia que nos ha tocado. Padre, ayúdame, Padre, que no sé qué voy a hacer ahora, que el diablo me está llevando por donde me trajo, Padre. No, dice el Dios de los cielos. O sea, Nehemías estaba rodeado de escombros, fue a reconstruir los muros de Jerusalén, y en medio de ese contexto, él declara: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Vamos, diga conmigo, nos levantaremos y edificaremos. Dos declaraciones poderosas. Primero, me voy a levantar. Segundo, voy a edificar. Y le voy a agregar una más: no me voy a quedar en medio de los escombros, porque el Dios al cual nosotros le servimos, Él nos prosperará. Vamos, denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Él nos prosperará. Siempre. Hay hermanos que usted los ve y habla con él y tú le preguntas: ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo va la cosa? Y aquí, una depresión. Mira, que si hablas 10 minutos con esa persona, sales ahí con una gana de suicidarte increíble. Escombros a la vista, enemigos alrededor, recursos limitados. Y Nehemías dice: nos levantaremos y edificaremos. No porque las circunstancias lo garantizaban, sino porque Dios tiene la última palabra sobre los escombros. Veamos el ejemplo de Job rápidamente. Job perdió todo en un solo día. Todo en un solo día. Sus hijos, su hacienda, su salud. Y en medio de esa devastación de Job, Job declara: mas Él conoce, Job capítulo 23, verso 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Fíjese específicamente lo que dice Job. Él conoce mis caminos. Lo primero que está diciendo es, y está asumiendo, es que si yo estoy pasando por esto, Dios ya conoce. Dios en su soberanía, y como Dios es un Dios presente, omnipotente, omnisciente, que todo lo ve, Dios ya sabe que yo estoy pasando por este camino. Así que alguna cosa Dios está trabajando conmigo. Vamos, dígame. Alguna cosa Dios está planificando conmigo. Porque dice: Él conoce mis caminos. Segundo, dice: me va a probar. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo tercero que dice, que es lo que más me encanta, es: y saldré como oro. O sea, voy a salir en una pieza. Voy a salir parado. Voy a salir bien librado, porque Dios
conoce mis caminos. Job no entendía lo que estaba pasando, no tenía explicación para el dolor, porque quiero decirte esto, y probablemente lo que voy a decir va a ser lo más importante del sermón, aunque recién estoy empezando. Pero voy a decirte, no siempre en la vida todo va a tener sentido. Ni todas las cosas en tu vida van a tener sentido o una explicación. Algo para pastor es que yo quiero entender a Dios. A Dios no lo quiere a nadie. ¿Quién va a entender a Dios? Pero Job tenía algo más poderoso que una explicación. Y aquí viene la clave de esto. Job tenía algo más poderoso que una explicación. Él tenía la convicción. O sea, hay creyentes que solamente buscan la explicación. Ay, quiero entender por qué estoy pasando. Ay, quiero entender por qué me pasó esto. A veces cuando estás pasando por eso, no hay manera de que tú lo puedas entender. Simplemente tienes que dejar que pase y luego con el tiempo, y quizás, no es seguro, pero quizás con el tiempo tengas la revelación del por qué pasaste por aquello o por lo otro. Él tenía la convicción, así que en los momentos difíciles, en los momentos de adversidades en tu vida, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Buscas una explicación o tienes una convicción? ¿Alguien aquí podría decirme qué es convicción para usted? ¿Alguien podría decirme aquí? ¿Un voluntario? ¿Alguien? ¿Puede haber un voluntario o sacrificamos a alguien? ¿Qué es convicción? Una certeza. ¿Allí, Aurora? Certeza. Convicción es certeza de que va a pasar, de que va a suceder, o de que entiendes, o que sabes que algo sobrenatural se está moviendo alrededor tuyo, o en el momento, o en la circunstancia, o en el derrumbe, o en lo que sea que esté pasando. Tu derrumbe no es el final de la historia, es parte del proceso que te está convirtiendo en quien Dios diseñó que tú fueras. ¿Entendió? Lo vuelvo a repetir, tu derrumbe no es el final de la historia, es parte del proceso que está convirtiéndote a ti en la persona que Dios quiere que tú seas. Hoy siempre digo esto, hoy yo soy algo, llegué a un lugar, tengo una posición, tengo una situación. Mi vida como creyente, mi liderazgo, mi ministerio han llegado a un punto donde hoy podemos glorificar a Dios por lo que Dios está haciendo. Pero para poder llegar a este punto, hubieron que pasar varios derrumbes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esos derrumbes nos estaban preparando para lo que Dios está haciendo con nosotros en lo personal, lo que Dios está haciendo con nosotros en este momento. En otras palabras, no hay sucesos si no hay procesos. Es decir, la pregunta es, y el tema es este, que muchos de nosotros solamente buscamos los sucesos, pero no queremos evitar los procesos. Diga conmigo, Póngase como cara de, Vio como la fotito de los emoji. Lo segundo, Dios es el refugio. Dios es el refugio, no la ausencia de la tormenta. El malentendido que daña a los cristianos y que daña la fe es lo siguiente. Y aquí necesito corregir un malentendido que hace mucho daño en la vida de los creyentes. Muchos piensan que si tienen suficiente fe, el derrumbe no llegará. No, pastor, yo tengo una fe como la de quién, como la de Sansón, como la de... No, Sansón no tenía mucha fe. ¿Cómo? Bueno, después sí, le agarró la fe cuando tenía que tirar ¿no es cierto?, el edificio. Yo tengo una fe como la de la mujer
cananea. No tengo la fe como la mujer que tocó el borde del manto. Gloria a Dios. Esto por eso. No, 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 no. La fe no va a evitar de que el derrumbe llegue a nuestras vidas. Que la prueba, que la fe no es un escudo que impide que las cosas malas ocurran. A lo mejor a mí nada me va a suceder porque yo soy hijo de Dios. ¿No? Dios no dice eso, ni la Biblia tampoco lo dice. Y cuando el derrumbe llega de todas formas, porque inevitablemente cosas van a pasar en nuestras vidas, llegamos a la conclusión de que algo malo hay en nuestra fe. Entonces, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos y decimos, esto me pasó a mí porque no tuve tanta fe. O esto me pasó a mí porque es que no estuve orando lo suficiente en este último tiempo. O esto me pasó a mí porque no le fui fiel a Dios. Y entonces viene la culpabilidad del por qué vienen las cosas a nuestras vidas. Y a lo mejor lo que está pasando no tiene nada que ver con algo que tú hayas hecho. Simplemente, inevitablemente, cosas pasan en nuestra vida. Por eso siempre digo esto, la oración sacerdotal de Jesús, cuando decía, Padre, yo te pido que los guardes, no que los quites de este mundo, sino que los guardes de él. Porque usted tiene que entender, y tenemos que entender que vivimos en un mundo roto y quebrado por el pecado. Nosotros somos parte de este mundo. Y Jesús está diciendo, Señor, porque Jesús sabía lo que iba a venir. Y Jesús estaba diciendo al Padre, estaba orando al Padre, Padre, te ruego que los cuide del mundo. El Salmo 46 no dice nada de esto acerca de que si tenemos fe o no tenemos fe, o si hacemos esto, o que si las cosas pasan por nuestra culpa o por nuestra negligencia. El Salmo 46 dice lo siguiente, y voy a especificarlo ahora un poquito más. Hay una palabra clave que se llama en hebreo, ¿no? Como machasesh, para que lo puedan entender, ¿no? Machasesh. A ver, diga conmigo, machasesh. Parece una palabra más argentina que hebrea, ¿no? Sí. Y la palabra hebrea es para el significado de el refugio, del amparo, un lugar de protección en medio de la tormenta. Un lugar de protección en medio de la tormenta. El refugio, o sea, en otras palabras, es el refugio dentro de ella. Y luego el salmista describe lo que está pasando afuera del refugio. El salmista David. Aunque la tierra sea removida, dice, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Eso es lo que está pasando fuera del refugio, fuera del amparo. ¿Estás viendo esa imagen? No es una tormenta pequeña, es el caos total. Y en medio de ese caos, no después, sino en medio de ese caos, el salmista dice, no temeremos, no temeremos. Dios no está en el cielo esperando que la tormenta pase para aparecer en tu vida y para irrumpir en tu vida. Dios no está guardando silencio. Dios no está sentado en un rincón en el trono viendo cómo tú eres zarandeado y la pena que la vida te está dando, sino que Dios está en medio de la tormenta, en medio del derrumbe. Dios está contigo como refugio, como fortaleza. ¿Cuál es el derrumbe de tu vida ahora mismo o los que has tenido en el pasado? Dios no prometió que esos derrumbes no existirían. Dios no. Usted lee toda la Biblia. Si yo me equivoco, por favor, dígamelo. Pero en la Biblia usted va a buscar en todos lados y en ninguna parte dice la Biblia que Dios te va a evitar la prueba o te va a hacer inmune al desastre, al dolor, a
a la desgracia, a la devastación, al derrumbe en tu vida en diferentes áreas. No, Dios nunca dijo que esto no existiría. Dios prometió ser refugio mientras atraviesas esa tormenta de tu vida. Lo siguiente, y lo número 3, es Dios habla. Dios nos habla en medio del derrumbe, en medio del caos, en medio de la aflicción. Dios nos habla. ¿Cuántos de aquí creen que Dios habla? De esos dos cristianos sí que tienen que creer que Dios habla, ¿verdad? No va a venir una vaina de esa, de que yo no sé si Dios habla. Usted viene a la iglesia hace 20 años y usted tiene que creer que Dios habla. ¿Verdad que sí? Yo creo que Dios habla. Dios me ha hablado a mí. ¿Y cómo se escucha la última palabra de Dios entonces? ¿Cómo se escucha la última palabra que Dios tiene? El título dice que Dios, el título del sermón que estamos predicando, ¿eso está acá atrás nuestro? Sí, está acá atrás. Dios, vamos, a la cuenta de 3 leámonos todos juntos. 1, 2, 3. Cuando todo se derrumba, Dios... Pero quiero ser muy práctico, muy específico con este título que hemos puesto esta mañana. ¿Cómo habla Dios cuando todo se derrumba en nosotros? ¿Cómo habla Dios? Pastor, explíqueme cómo Dios habla. O sea, porque si usted está diciendo que Dios está en el derrumbe, si Dios está en el primer momento de mi vida, ¿cómo Dios me habla? Porque a veces tenemos esa sensación mística, ¿no? De que va a descender un ángel con rayos, con fuego, con trueno, y te va a decir, hija mía, Ana Funes, no temas, porque, ¿ves? Tenemos esa sensación mística de que Dios trabaja así. ¿Cómo habla Dios cuando todo se derrumba en nosotros? ¿Cómo se escucha esa última palabra en medio del estruendo? Y hay 3 maneras en que Dios habla en el derrumbe y las 3 requieren que estemos prestando atención. Primera manera en la que Dios habla a través de su palabra. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Bajo, diga conmigo, viva y eficaz. No dice que fue viva, dice que es viva y eficaz. O sea, está hablando del presente, de ahora, un presente continuo. O sea, está activa ahora mismo la palabra de Dios. La palabra no es solo información para los momentos tranquilos o para dar información a la gente. La palabra es el ancla que sostiene al creyente cuando todo se mueve y se derrumba a nuestro alrededor. Salmo 119, verso 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. O sea, si tu ley, si tu palabra no hubiese estado en mi vida y no hubiese sido mi delicia, ya el que me llevó, el que me trajo me hubiese llevado acá. Y aquí tengo la pregunta más importante de esta mañana. ¿Cuándo están listos para esta pregunta? Levanta la mano que están listos para esto. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Ponga manito así, ponga manito así y que diga, manito del emoji, ¿yo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Ahora. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la palabra que necesitabas escuchar en tu vida, en tu corazón, esa voz en medio del derrumbe? La segunda manera en la que Dios habla activamente, Dios es a través de la comunidad. La segunda manera en la que Dios habla activamente es a través de la comunidad. ¿De qué comunidad? ¿De qué comunidad? A través de esta comunidad.
Cuando todo se derrumba, uno de los errores más comunes es el aislamiento. A veces cuando estamos pasando por momentos difíciles pensamos que lo mejor es aislarse, cerrar la puerta, no contestar los mensajes, pretender que todo está bien. Pero Dios habla a través de la comunidad. O sea, Dios nos puede hablar a través de una persona, a través de una hermana, a través de la persona que te llama en el momento justo cuando lo necesitaba. ¿Cuántos de ustedes recibieron en algún momento de su vida una llamada que usted dice, esta es la llamada que estaba esperando? Y que esa llamada lo cambió todo. Y que esa llamada trajo una nueva perspectiva. Y que esa llamada trajo esperanza. Y que esa llamada cambió el momento que estaba, la atmósfera que estabas viviendo. ¿Por qué? Porque Dios puede usar a la comunidad de fe para hablarte. Dios te puede hablar por su palabra y Dios te puede hablar por la comunidad de fe. Y fíjese lo que dice Eclesiastés respecto a esto. Eclesiastés capítulo 4, versos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Así que es mejor dos que uno. Por eso es importante la comunidad. Esta iglesia existe en parte para ser el lugar donde nadie tiene que levantarse solo. Usted no tiene por qué levantarse solo. Usted tiene que saber que usted tiene un equipo y un grupo de hermanos y hermanas en la fe que estamos aquí para apoyarle, que estamos aquí para abrazarlo, que estamos aquí para llorar con usted, que estamos aquí para reír con usted. Y que cuando a usted le va mal, nosotros lloramos. Y cuando a usted le va bien, nosotros nos alegramos y nos gozamos. Vamos, rápido. Póngase de pie. Salga de su lugar, vaya, abrace a alguien y dígale, hey, no estás sola, no estás sola. Estamos para ser comunidad. Vamos, sienta ahí el abrazo de Riverside. Sienta el calor de Riverside. Sienta que Dios le está hablando a través de su hermana y a través de su hermano. Vamos. Denle ese calor a esta comunidad en esta mañana. Ya, no tiene que controlar el chisme toda la semana. Era solo para la semana nomás. Siéntese. La tercera manera en la que Dios habla es a través de la memoria. La tercera manera en la que la primera en la que Dios habla en medio del derrumbe y de la tormenta y de la oscuridad es a través de la misma palabra. Porque dice que la palabra es viva y eficaz. La segunda manera en la que Dios habla es a través de la comunidad. Por ejemplo, estos días que yo estaba enfermo, recibí muchas llamadas, no sé cuántas, mensajes de las redes sociales. Y uno me decía una palabra y otro me decía otra palabra. Uno me decía, no trabajes tanto. Y yo le decía, bueno, no trabajo, ¿verdad? Pero bueno, y me alentaban a que siguiera adelante, a que me cuidara. Todos me decían, descansa. Y entonces como que mi jefe no entiende mucho eso de que yo me tome tantos días para descansar. Pero todos me daban aliento, todos me daban palabras. Es más, algunos me llamaban y oraban por mí. La comunidad es importante. Y la tercera manera en la que Dios habla es a través de nuestra memoria. Cuando el derrumbe llega, uno de los actos de fe más poderosos es recordar las veces anteriores
en la que Dios nos sostuvo en medio de circunstancias, tormentas y derrumbes en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes aquí pueden recordar, por lo menos 5 veces? Mira lo que voy a decir, que estamos hablando, en muchos de los casos aquí estamos hablando quizás de toda una vida, pero por lo menos, ¿cuántos de ustedes pueden recordar 5 veces en las que Dios claramente, tangiblemente, le ha ayudado a usted en una situación o en una circunstancia? Sí, bien, estoy diciendo 5 veces, porque a las mujeres eso sucede cada día. Entonces, recordar las veces anteriores que Dios nos sostuvo nos ayuda a recordar que si Dios nos sostuvo ayer, también me va a sostener hoy y me va a sostener mañana. Recordar las tormentas que pasaron, recordar los derrumbes, recordar que Dios tuvo la última palabra antes, va a hacer que recordemos que también tendrá la última palabra hoy. Dios habla en el derrumbe, Dios habla en el momento, Dios habla en la prueba, Dios habla en el dolor, Dios habla en la devastación, Dios habla en la desgracia, Dios habla en las pérdidas, Dios habla cuando es el peor momento. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Dios habla cuando es el peor momento de mi vida. Pero, diga conmigo, pero. Oh, yo sé que usted quizás no entiende mucho español. But. La pregunta es si estamos atentos para escuchar la voz de Dios. Esa es la pregunta. No si Dios habla. Dios habla. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos prestando mucha atención al ruido que hay a nuestro alrededor. Vio cuando ahora casi ya no se escucha radio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes escuchan radio acá? ¿Verdad? Ya no se escucha. Antes era, ¿vio? En los tiempos de Anita la radio era full que estaban. Pero vio, cuando escuchábamos la radio, ¿se acuerdan? Y esas radios de antes que como que tenían interferencias, ¿se acuerdan? Como que un ruido así, cuando no agarraba bien la señal, ¿no? Y se acuerdan, a veces ese ruido era tan molesto que le teníamos que bajar al volumen. Y no era un botón, no era algo digital, era un botón, ¿verdad, José? Que había que bajar. Como los canales de televisión. ¿Cuántos de ustedes alcanzaron a ver los canales que había que mover en la perilla? Tap, canal 1, tap, canal 2, tap. Sí. A veces tenemos que bajarle el ruido a la radio externa a nuestro alrededor, al bullicio que hay, la depresión, la mala onda, las cosas negativas, porque estamos más concentrados en eso, estamos concentrados en la vida social, en el trabajo, en las redes, y no tenemos el tiempo para escuchar lo que Dios nos dice. Y lo último, lo cuarto, la última palabra siempre de Dios, la estructura de la fe resiliente, lo que les decía al principio. Volvamos a Miqueas capítulo 7, verso 8. Yo quisiera ver si entonces me pueden volver en la pantalla a Miqueas capítulo 7, verso 8. Este versículo tiene una estructura extraordinaria que define la fe resiliente. Y dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí. O sea, le está hablando a su enemigo. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen enemigos? Ay, qué rico cuando uno tiene enemigos, ¿verdad? No me va a decir que a ustedes no lo critican. No me va a decir que a ustedes no le hacen. Hay gente que no le gusta, le gusta fastidiarle la vida a usted. Diana, ¿verdad? En el trabajo siempre hay uno o dos que quieren fastidiar la vida, ¿verdad?
Y le dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Primera parte, y hay una honestidad total aquí. Aunque caí y aunque moré en tinieblas, dice, no hay una negación de que caí, no hay una negación de que estoy viviendo en tinieblas. No hay una espiritualidad superficial o falsa de que no, en el nombre de Jesús, hermano Fabio, todo está bien, vamos en victoria, aleluya. Y por dentro el diablo te está llevando. No hay una negación, no hay una cosa de negar la realidad. El profeta dice, sí, caí. El profeta dice, sí, estoy en tinieblas. O sea, esto es real. Estoy pasando por la prueba. Estoy pasando por el dolor. Estoy pasando por la devastación. Estoy pasando por una situación difícil. Pero la segunda parte importante de este texto bíblico, la primera es la honestidad. Y la segunda parte importante de este título es la fe declarada. Me levantaré, número uno, me levantaré. Vamos, diga conmigo, me levantaré. Ay, que pastor de acá, que no puede, me pasó. Oren por mí, pastor, si miren que la pena no me están dando. No, dice, me levantaré. Usted tiene que, al que está al lado, al que está atrás, tiene que tocarlo ahora y decirle, tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Ay, pastor, ore por mí, porque mire, hace 3 semanas que tengo a mi suegro en la casa, Padre Celestial. Tiene que levantarse. Lo primero que dice. Lo segundo que dice, Jehová será mi luz. Jehová será mi luz. No dice, si Dios quiere. No dice, espero que Dios haga algo. Dice, me voy a levantar. Es una declaración de fe en tiempo futuro, con certeza presente. Eso es resiliencia. Una persona que constantemente está programándose, levantándose y moviéndose hacia adelante. Honestidad sobre la caída, más certeza sobre el levantamiento. Eso es fe resiliente. El profeta le habla directamente a su adversario. Le habla y le dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí. Lo que él está diciendo, y estaba para todos aquí en esta sala, que tienen un enemigo o que tienen varios enemigos, o a lo mejor quizás tú no tienes enemigos que tú creas, o a lo mejor simplemente tu enemigo principal es el diablo, porque dice que él vino para matar, para hurtar, para robar y para destruir. Y a veces nuestro principal enemigo es el diablo. Pero él le está diciendo a su enemigo, hey, tu alegría es prematura. O sea, te estás poniendo contento muy rápido. Aguanta. No celebres tanto, porque algo sobrenatural va a pasar conmigo. Algo va a cambiar. La atmósfera va a cambiar. Los vientos van a cambiar. Y aunque ahora estoy navegando con vientos en contra, de momento el viento cambia y empieza a soplar a mi favor. Amén. Aleluya. No te apresures, es muy prematura tu alegría. El derrumbe que estás celebrando, porque hay gente que celebra cuando a ti te va mal. Y lo dije nomás, que tenía que decir. Suelta ahora esa palabra, pastor. Hay gente que le encanta cuando te va mal. O hay gente que le encanta si te pueden hacer mal. O hay gente que le
le encanta, le maravilla que estés por el piso. Y el salmista lo que está diciendo, el derrumbe que estás celebrando no es el final de mi historia. Y la pregunta que tengo aquí para ti es, ¿hay algo en tu vida que estás celebrando tu derrumbe? Una situación, una voz, un enemigo, una persona, una situación o una persona analizada físicamente que cree que te ha vencido. Porque hay gente que te ve en el piso y ellos creen que te han vencido. Pero no, déjeme decirle, el final de la historia la sigue teniendo Dios. Dios sigue y es lo gran Señor. Él sigue teniendo el final de tu historia. La respuesta de la fe es la de Miqueas. No te alegres, porque el que escribe mi final no es el derrumbe, es Dios. Y dice la palabra que la citamos la semana pasada, recuerdo, Romanos capítulo 28. Porque a todos los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, incluyendo el derrumbe, incluyendo lo malo, incluyendo la tragedia, incluyendo lo fatídico, incluyendo las pérdidas, incluyendo las desgracias. Dios siempre tiene la última palabra, y la última palabra para Dios es restauración. ¿Recuerdas la semana pasada cuando leímos que Él va a restituirnos? No que va a devolver, no es que nos va a dar más, no, va a restituirnos lo que el enemigo nos quitó, lo que el diablo nos quitó, lo que el tiempo nos quitó, lo que la vida nos quitó. Él nos va a restituir. ¡Ah, de esa parte el Señor! Familia, voy a cerrar con esto. No sé cuál es el derrumbe que atravesaste, que estás atravesando, o quizás el que vayas a atravesar. No sé cuánto tiempo llevas entre los escombros de tu vida. No sé si es el dolor, si es la soledad, si es la pérdida, si es el dolor más reciente, si es un dolor reciente que lo estás viviendo ahora o si es un dolor que vienes cargando por años. Pero sé esto con certeza absoluta, Dios no está guardando silencio allí en un rincón de su trono. Dios está contigo en la prueba, dentro de la prueba, mientras estás pasando la prueba, mientras estás pasando el dolor, mientras estás pasando la angustia, mientras estás, como dice el salmista, aunque ande por valles de sombras y de muerte. Está hablando a través de su palabra, Dios, a través de esta comunidad. Dios está hablando a través de la memoria. Tienes que llevarte esto. Cuando estás pasando el peor momento de tu vida, tienes que saber que Dios habla a través de su palabra, que Dios habla a través de la comunidad y que Dios habla a través de nuestra propia memoria. Porque déjame decirte, si Dios estuvo ayer contigo, también va a estar hoy. O alguien acá podría decir, no, sí, quizás que estuvo conmigo en el pasado, pero no sé, contra mí me matan el ángel, no sé si Dios me va a sacar de esta. Olvídate, Dios está contigo hoy. Y lo que está diciendo es esto: yo tengo la última palabra. Yo soy tu refugio en medio del desastre. Tengo la última palabra sobre tus escombros. Y la última palabra para Dios no es derrumbe. La última palabra para Dios es estar de pie otra vez, como dice nuestra serie de este mes que estamos viendo. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Dios será mi luz. Podemos poner un poquito de nuevo ese texto de Miqueas capítulo 7, verso 8, porque yo quiero que usted le saque una foto, por favor, a ese texto bíblico atrás. Y yo quiero que ese sea su lema
de aquí en adelante, miren, me muevo un poquito para que usted le tome la foto. Porque yo quiero que este verso bíblico sea su lema esta mañana. Sea su lema esta semana. Que usted recuerde y le recuerde al diablo fundamentalmente que aunque usted esté pasando por situaciones, Dios le levantará y Dios va a ser su luz. Cierre sus ojos y ore conmigo de esta mañana. Señor, te damos gracias porque nunca guardas el silencio cuando todo se derrumba. Gracias porque eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Señor, gracias porque en medio de ella, de nuestras tribulaciones y de nuestras tormentas, sigues allí. Hoy hay corazones aquí que están entre escombros, corazones que han escuchado demasiado la voz del derrumbe y muy poco han escuchado tu voz. Hoy te pedimos que seas el refugio que prometes ser, que tu palabra aterrice en el lugar exacto donde más necesitamos. Que esta comunidad sea el lugar, Señor, donde nadie tiene que levantarse solo, sino que todos podamos ser en apoyo. Y que cada persona, Señor, que salga hoy de este lugar, lo haga con una convicción renovada. Dios tiene la última palabra. Amén. 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 Vamos, denle ese aplauso fuerte al Señor. Denle ese aplauso fuerte, 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 fuerte. Denle ese aplauso en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Amén.